¿Se imaginan si el mundo fuese igual para todos? Si nadie le sobrara demasiado y a otros le faltara tanto. Suena bien, aunque por los sistemas económicos que existen, en la actualidad es imposible. Así que en este video te estaré mostrando qué pasaría si el dinero del mundo fuera repartido equitativamente. En un estudio realizado por Oxfam, una organización internacional de promoción del desarrollo y lucha contra el hambre, reveló algunos datos muy interesantes en relación a la inequidad. A partir de ese informe, desde IO9 hicieron algunas cuentas para ver qué resultado daría si se distribuyera el capital actual en la cantidad de personas adultas que hay en el mundo. Los resultados son verdaderamente sorprendentes. Cabe aclarar que si esto sucediera, cada persona adulta tendría $56,000 a su nombre. En un mundo perfecto, si todo el capital que hay en el mundo se dividiera por la cantidad de habitantes, cada adulto tendría un patrimonio neto de $56,016. La mayoría de esos dólares estarían ubicados en bienes financieros, en acciones, efectivo, etc. Mientras que $30,076 en bienes tangibles como casas, autos y computadores, etc. Eso da un total de alrededor de $65,000. Pero repartir el dinero también significa repartir las deudas, y después de pagar todo, el resultado nos dejaría con $56,000 limpios, o sea, exactamente. Si en realidad hubiera un ingreso igualitario, cada adulto del mundo ganaría $21,000 por año. Sea como sea, ese dinero está basado en la cantidad de cosas que pueden comprar en Estados Unidos con $21,000. Si vivimos en un país donde con esa cantidad de dinero se pueden comprar más cosas que en Estados Unidos, se ganaría un poco menos. Si esto fuera real, más beneficiado sería Malawi y el más golpeado sería Suiza. El adulto promedio en Suiza en la actualidad tiene un patrimonio neto de $581,000. Si consideramos que esa capital disminuiría a $56,000, tendríamos que pensar que terminarían teniendo del 10% de lo que tienen actualmente. Esto se trataría del país que más sufriría por este cambio, y el más beneficiado sería Malawi, cuyos habitantes tienen un patrimonio promedio de $176,000. Tener $156,000 significaría un incremento. Tiene un patrimonio promedio de $176,000. Tener $56,000 significaría un incremento del 32,000%. En este caso, la familia más rica del mundo estaría en la India, ya que sería la que tiene como padre de familia a Siona Chana, quien tiene 39 esposas y 94 hijos. Si los 40 adultos trabajaran y ganaran los $21,000, tendrían un ingreso anual de $840,000.